interesantes sesiones en donde no solamente vamos a repasar conceptos, donde no solamente vamos a repasar teoría, marco normativo, sino vamos a compartir experiencias y vamos a ir llevando esos conceptos a la discusión de ejemplos, de casos prácticos, porque no voy a compartirles un poco mi experiencia en estos años en la gestión pública y soy una convencida de que la docencia parte de una relación horizontal con los alumnos, ¿no? En ese sentido, yo quisiera iniciar indicándoles que, por favor, en cualquier momento del desarrollo de la clase, previa colocación de la manito por ahí que ustedes ven en sus pantallas, se les va a dar el pase para formular sus preguntas, sus consultas, de repente si algo no les ha sido completamente claro o desean que repita algún apartado del curso, yo con todo gusto voy a poder hacerlo siempre y cuando me manifiesten esa inquietud. No olvidar que nosotros estamos aquí para aprender, para llevarnos conocimientos a casa y para eso es importante siempre, siempre indicarle al docente cuando se tiene alguna duda y alguna consulta. También indicarles que vamos a ser bastante metodológicos en clase. Vamos a pedir sus participaciones con conocimientos y saberes previos. Al final de esta clase y de cada clase se ha preparado una evaluación bastante rápida e interactiva para que pongan en práctica sus conocimientos y puedan identificar cuáles son aquellas áreas donde necesitan reforzar un poco más los conceptos. Entonces, antes de iniciar ya formalmente con esta clase que tenemos hasta las 9:30 y el tiempo se va volando, quisiera que en el chat sea en nuestro espacio de acercamiento, nuestro espacio de conocernos, y me gustaría que, por favor, en la medida de lo posible, coloquen, además de sus nombres, respondan a 2 consultas, ¿no? Primero, qué carrera estudian o a qué se dedican, y si anteriormente han cursado algún curso, algún diplomado, alguna actualización referente a la gestión pública. ¿Por qué quisiera conocer eso? Porque es muy importante identificar con qué público estamos trabajando. Yo sé que acá hay hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones. Entonces, esa información va a ser súper importante para mí, para poder identificando más o menos el perfil de cada uno de ustedes e ir conociéndolos y conociéndolas clase a clase. ¿Está bien? ¿Todo claro? Por favor, en el chat me van indicando sus nombres, a qué profesión están cursando o ya cursaron, y si anteriormente han llevado algún curso relacionado a la gestión pública. Bien, mientras espero sus mensajes en el chat, que voy a ir leyendo algunos en el transcurso de la clase, creo que ya estamos completamente listos para iniciar y vamos a hacerlo compartiendo pantalla. Por favor, alguno ahí en el chat también me van confirmando si es que se visualiza la pantalla correctamente. A ver, vamos a ver. Sí, se llega a visualizar, a ver si la coordinadora me apoya allí. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, mientras voy esperando sus mensajitos, por aquí leo bienvenida, la Ciela. Veo que eres egresado en Administración de Empresas. Qué bueno, felicidades por buscar siempre la mejora continua, ¿no? Yo siempre digo que estudiar constantemente, adicionalmente a que ya hayas terminado una carrera técnica universitaria, va a ser fundamental para mejorar tu perfil profesional y obtener mejores oportunidades. Olenka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Luis Diego. Diego Burgos, ingeniero industrial. Qué bien, qué interesante. Bueno, por aquí veo que hay algunas personas de diversa experiencia, con o sin experiencia. Así que bueno, creo que para todos va a ser una jornada interesante el día de hoy. Ya, empezamos. Como lo indica en la presentación que estoy compartiendo el día de hoy con ustedes, el tema de la sesión número 1, de sesiones, es la gestión pública y la política de modernización de la gestión pública. Vamos a revisar esos dos importantes temas que me parece súper interesante para poder discutir y comprender el día de hoy.
Entonces, como yo sé que alguno de ustedes ya ha llevado en alguna oportunidad algún curso relacionado con la gestión pública y hay otro grupo importante que de repente nunca ha tenido la oportunidad de poder cursarlo, va a ser un tema interesante para conocer el día de hoy. Y vamos a empezar desde lo más básico. Y para mí, lo más básico debemos conversar acerca de el Estado. ¿Por qué? Lo vamos a entender un poco mejor luego, pero es muy importante que revisemos los conceptos, los elementos, la parte constitutiva del Estado. ¿Alguien por aquí que me quiera ayudar? De repente por allá las personas que ya tienen alguna experiencia en cursos anteriores que me puedan comentar qué es para ustedes el Estado y alguna información adicional que tengan. A ver, por favor, si por ahí la coordinadora me apoya en la apertura del micrófono a alguna alumno que quiera hacer uso de la palabra, o si no, aplicamos la segunda opción, que es llamar al alumno de la suerte. Ustedes dirán. ¿Está activo el audio? Creo que el participante solamente debe levantar la manito para poder darle el pase. A ver, porque no veo ninguna mano levantada. A ver, estimados estudiantes, si vamos un poco rompiendo el hielo y animándonos en participar, o si no, tendría que convocar a alguno de ustedes para que gentilmente me apoye en la respuesta a esa pregunta. No pido perfección, no pido certeza, simplemente estamos evaluando nociones previas, así que no tengan miedo en dar a conocer sus aportes y sus conocimientos previos. A ver, Magali, ¿estás con nosotros, Magali Tomás? ¿Tomás o Tomás? Buenas noches. ¿Me escuchas, Magali? Parece que no nos escucha, porque ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Bien, vamos a probar con otro alumno. A ver, ¿qué nos dice Sonia Quispe? A ver, Karina, nos dice Karina, el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio. Bien, perfecto. Has incorporado en tu concepto varios elementos y déjame felicitarte por ello, porque efectivamente el Estado es una organización política y administrativa que desarrollan las sociedades. Las sociedades, como bien todos conocemos, es un conjunto de personas que viven en un área compartida, que comparten usos, que comparten costumbres, que comparten aspectos culturales, pero que se hace necesaria una regulación en el sentido de una organización que coloque las reglas de juego, que coloque cuál va a ser la normativa de convivencia, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Nosotros, bueno, algunos y otras personas que ya viven independientes, pero vamos a pensar que somos adolescentes y vivimos en la casa familiar, en la casa de nuestros padres. Imaginemos que tenemos unos 15 o 16 años. Nosotros somos un grupo de personas, unas familias más pequeñas, otras familias más grandes, que vivimos bajo un mismo techo, ¿cierto? Digamos que nos vemos en el día a día, que tenemos usos y costumbres compartidas, porque normalmente la familia crece pues bajo un modelo familiar que está dirigido por los padres, pero que tienen unas reglas de convivencia, ¿no? Esas reglas de convivencia, ¿por quiénes son dictadas? Por el papá, la mamá o el apoderado, ¿no? Que está bajo la cautela de los miembros de los menores de edad de la familia. Un Estado vendría a funcionar más o menos de esa manera, ¿no? Es un ejemplo empírico para que puedan entender. La sociedad, todos los peruanos y las peruanas, por poner un ejemplo, que vivimos bajo un mismo territorio, necesitamos una regulación para la convivencia. ¿Por qué pasaría si nuestra convivencia no estuviera regulada? Vendría lo que se llamaría el caos social, ¿no? El caos social en el sentido de que no se castigarían las malas acciones,
nadie podría vivir en un ambiente armónico, pacífico, ¿no? Entonces, por eso nace el Estado. Nace el Estado con la intención de regular la convivencia dentro de una sociedad. Pero un Estado tiene que tener ciertos elementos o ciertos componentes para ser considerado como tal. Ahora, me pueden decir, profesora, docente, pero ¿quién establece, qué organismo supranacional, qué organización internacional establece quién o digamos, qué grupo de personas bajo un territorio califican como Estado? ¿Existe una organización que califique o no qué grupo de personas organizadas es un Estado? No, no lo existe. Pero existe lo que se llama una doctrina internacional, ¿no? Una doctrina internacional que establece en el derecho internacional 4 componentes que debe cumplir una organización para ser calificado como Estado. Primero, población, ¿no? Este Estado tiene que tener un conjunto de personas digamos, que se consideren, que se constituyen como una población. Además de la población, ¿qué debe tener? Debe tener un territorio. Un territorio es un espacio físico en el que convive, en el que se asienta, en el que se organiza esa población. Un territorio es un espacio físico. Además de eso, ¿qué debe tener? Debe tener poder. ¿Tener poder en qué sentido? Poder es la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para organizarse. A eso le llamamos poder. Y finalmente, debe tener soberanía. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de soberanía? A la independencia, a la capacidad de poder llevar las riendas de su comunidad, de su estado, de una manera independiente, ¿no? De una manera autónoma. Entonces, esos 4 elementos constituyen, digamos, o son necesarios para llamar a una organización política y administrativa Estado. En digamos, en nuestro país, en el Perú, la norma suprema, la norma primigenia, la norma de las normas que regula la vida de la sociedad, ¿cómo se llama, estimados alumnos? En el chat, espero su respuesta. ¿Cómo se llama la norma de normas en nuestro país? Que regula la convivencia del Estado peruano, a la que debe guiarse toda institución y ciudadano peruano. Correcto, la Constitución. La Constitución política de nuestro país es la base fundamental, el pilar fundamental que guía la actuación de los ciudadanos en general en los estados democráticos y específicamente en nuestro país. Según nuestra Constitución, nosotros somos un Estado social y democrático. Un Estado en la cual se rige como primera norma por la Constitución y que está orientado a la participación libre y voluntaria de los ciudadanos en sus procesos cotidianos, en sus procesos regulares. A eso nos referimos con la forma del Estado peruano, un Estado peruano democrático. Ahí tengo 2 preguntas para repasar estos conceptos básicos, esta introducción que hemos dado y vamos a ver si nos ha quedado claro. Sí, a ver, pero primero vamos a resolver una pregunta. María Arellano nos dice, si una consulta, si está en la Constitución política, ¿por qué el Estado está en derecho de poder apoyar a los ciudadanos? En realidad, si nosotros revisamos, María Isabel, la Constitución, uno de sus primeros apartados, la Constitución peruana dice que el principio y el deber central del Estado es la protección de la vida y de los ciudadanos. Es decir, el eje central sobre el que gira la Constitución y el Estado peruano es la protección de la colectividad, es la protección del ciudadano. Ese es su pilar central y la base sobre el que gira todos los deberes y las obligaciones y las instituciones, los organismos públicos peruanos siempre van a estar guiados por el principio trascendental de la Constitución de proteger la vida y proteger al ciudadano peruano. Ese es el pilar fundamental que tenemos que resaltar. Ahora, quiero hacerles 2 preguntas para repasar y vamos a llamar, o si no, algunos alumnos que por allí me puedan apoyar en
en el chat de esta sesión. Nosotros como Perú, como Estado peruano, somos un Estado democrático, somos un Estado social, porque así lo manda nuestra Constitución, y no solamente porque así lo manda nuestra Constitución, sino porque en la práctica podemos todos visualizar que se cumple efectivamente, ¿no? Tenemos elecciones generales, elecciones regionales, cada cierto periodo de tiempo, tenemos instituciones autónomas, tenemos derechos fundamentales. Bueno, podemos discutir por ahí el estricto cumplimiento o no en base a ciertos contextos, pero en general el Estado peruano está dirigido a respetar y a valorar la independencia y los derechos humanos de los ciudadanos. Pero todos los países, solamente por mencionar una región, todos los países de América Latina pueden ser considerados como estados democráticos, ¿sí o no? Max, ¿quieres hacer uso de la palabra? No, correcto. No, la Ciela, no, María Isabel. Es correcto, no todos los estados pueden ser considerados como democráticos. Entonces, podríamos decir que el Estado democrático no es la única forma de Estado posible, ni es la única forma de Estado que ha existido a lo largo de la historia. Tenemos estados también llamados autoritarios, ¿no? Y un ejemplo de esto podemos ejemplificarlo, valga la redundancia, en este último contexto de Venezuela. Venezuela que en su constitución y según sus políticos indica ser un Estado democrático. Nosotros vemos en la práctica que hay situaciones represivas, que hay violaciones de derechos humanos, que existen elecciones cuestionadas por la legitimidad y por la legalidad de sus actuaciones. Entonces, hay ciertos elementos que nos llevan a pensar que no es un Estado democrático, sino es un Estado autoritario. Bien, entonces, si tenemos alguna duda o consulta, tenemos alguna duda acá que nos, digamos, que nos quede por ahí en la nebulosa sobre qué es el Estado, cuáles son sus elementos y qué formas de Estado existen para ya entrar al punto un poco más medular de esta sesión. No, ¿verdad? Creo que todos por ahí tenemos algunas nociones de lo que significa Estado. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente. A ver, para mis alumnos que ya han llevado anteriormente un curso de gestión pública es un concepto que hemos escuchado, creo yo, en muchas oportunidades, pero ¿qué es? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? A ver, alguna idea de mis alumnos que ya han llevado su curso, vamos a demostrar lo aprendido. ¿Qué entendemos por gestión pública? Lluvia de ideas. ¿Qué entendemos por gestión pública? Escribamos en el chat, por favor, o hagamos uso de la palabra si es que así lo desean. ¿Alguien que se anime por ahí? A ver, vamos a ver a un alumno por ahí que me dijo que ya había revisado, que ya había... A ver, por acá... Lisette Esteban, ¿estás con nosotros? Tú eres técnica en contabilidad, ¿verdad? Ok, técnica en administración de empresas, egresada en contabilidad y has llevado un diplomado en gestión pública. ¿Recuerdas qué conversamos sobre gestión o qué estudiaste en este momento? A ver, Buenas gestión pública. noches. Hola, ¿cómo Sí, estás? Te escuchamos, Lisette. Danos tus repasos, tus nociones, te a escuchamos. ver, lo poco a veces que recuerdo, ¿no? Es mayormente como ya comentaban, más que nada las leyes, las normativas de todo el sector público que podemos ingresar a trabajar nosotros, ¿no? ¿Para qué? Ya, Para que mayormente vean la bienestar del pueblo, de la comunidad, todo ello. ya, muy bien, has indicado, gracias, Lisette, por tu aporte. Mira, has indicado dos elementos que a mí me parecen interesantes y que están relacionados al concepto operativo que yo voy a indicar. Pero para hacer ese concepto, para indicar el concepto que he traído el día de hoy con ustedes, yo quisiera que ustedes
salgan de la sesión de hoy aprendiendo y distinguiendo cuáles son las diferencias entre administración pública y gestión pública. Porque suelo encontrar en muchos alumnos que existe una confusión de terminologías en este apartado. Lo que me gustaría es de que salgamos de esta clase, terminemos la clase diferenciando bien qué es administración y qué es gestión pública. Y lo voy a comentar así brevemente y sé que va a quedar súper claro. Bueno, administración pública es un concepto que en la literatura nace primero que la gestión pública, ¿ya? Porque el estudio de la operación del Estado a través de las provisiones de servicios o bienes no ha sido estática, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y lo vamos a ver en un ratito. Entonces, nace primero la administración pública como un concepto un poco más restringido. ¿Restringido en qué sentido? A que la administración pública son aquellas instituciones, organismos públicos y privados que brindan servicios públicos. ¿Qué entendemos por administración? Al conjunto de instituciones, organismos públicos, resaltemos esta palabra, y privados que brindan servicios públicos. Yo sé que aquí todos me podrían indicar qué organismos públicos brindan servicios públicos. Creo que saltan a la mente todos, ¿no? Pero ¿por qué, docente, profesora, por qué organismos privados van a ser considerados dentro de la administración pública? Les doy un ejemplo rapidito. Cuando pensamos en el servicio público de electricidad, ¿no? El servicio público, bueno, acá yo vivo ahorita en el sur y tenemos una entidad privada que brinda un servicio público, porque la electrificación es un servicio público, ¿correcto? Pero lo da una empresa privada. Otro ejemplo, el Internet. ¿El Internet, alumnos, es un servicio público o es un servicio privado? Es un servicio público. ¿Y quién lo brinda? Una empresa privada. Entonces, todo aquel organismo público o privado que brinde un servicio público es considerado como el conjunto de instituciones que componen la administración pública. Entonces, una vez que tenemos definido este concepto, podemos entender bien qué es la gestión pública. Es el conjunto de acciones, el conjunto de actividades que realizan las instituciones públicas para el cumplimiento de sus objetivos, de sus metas, de sus planes institucionales. ¿Qué vale decir con esto? Que la administración está referida únicamente a las instituciones que brindan servicios públicos, pero la gestión está referida a cómo esas instituciones públicas, a través de qué acciones, a través de qué actividades cumplen sus metas y sus objetivos institucionales. Por ejemplo, si tenemos, vamos a nombrar a una institución que brinda un servicio público. A ver, pensemos en el chat. Un ejemplo de una institución, lo más sencillo de identificar. Un servicio público que es prestado por una institución pública. A ver, un ejemplo para hacer ya terminar esta comparación ya. Por ejemplo, la salud pública es un servicio público. Y lo brindan hospitales públicos, porque también existen clínicas privadas. Vamos a enfocarnos solamente en los hospitales públicos. Vamos a hablar de los hospitales del MINSA, porque en el sistema de salud pública hay dos tipos de prestaciones de salud. La que está proveída por ESalud, que pertenece al Ministerio de Trabajo, y la que está proveída por el Ministerio de Salud, que es una red prestacional que se da a través del SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud. Pero bueno, entonces, el Ministerio de Salud es el encargado de brindar un servicio público y el ministerio es una entidad pública, ¿no? Entonces, la institución como tal, el Ministerio de Salud con su dirección especializada, es una institución considerada como una institución que está incorporada a la administración pública. Pero el Ministerio de Salud, para el cumplimiento de sus objetivos y sus metas institucionales, genera o ejecuta una serie de acciones y de actividades. Esas acciones y esas actividades
son entendidas como gestión pública. ¿Lo entendimos? ¿Está claro? Bueno, tenemos un montón de ejemplos. Podemos hablar del servicio de justicia, podemos hablar del servicio educativo, podemos hablar del servicio de asistencia agraria. Existe una infinidad de servicios públicos, pero solamente he querido hacer el ejemplo con la salud pública, ¿ok? Si hablamos de salud pública, ¿cuáles vendrían a ser el componente de administración? Todas aquellas instituciones que brinden el servicio. Y la gestión pública, todas aquellas acciones que ejecuten el Ministerio de Salud para cumplir con el objetivo de proteger a la salud pública de los ciudadanos. Entonces, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Incluso podríamos decir que uno es tangible y otro es intangible, ¿no? Porque el Ministerio de Salud, bueno, tiene una serie de organismos adscritos, pero es un poco más tangible, tiene funcionarios, ¿no? Tiene una estructura, pero la gestión pública es más intangible por el desarrollo de acciones y de actividades. Bien, ahora que ya hemos diferenciado, hemos diferenciado y ahí tenemos claro cuál es la diferencia entre administración pública y gestión pública, vamos a comentar brevemente, porque esto es más teórico que práctico, pero me parece que es muy importante que ustedes comprendan cuáles son las tendencias de la gestión pública. ¿Se acuerdan que al inicio de la sesión les comenté que la gestión pública no es un concepto que ha estado estático en el tiempo? Es un concepto que ha ido evolucionando. Es decir, diversos académicos, diversos estudiosos, con el pasar de los años iban identificando falencias en el desempeño del aparato público. Iban identificando por ahí talones de Aquiles, procesos que no se desarrollaban bien y se iban incorporando otros modelos, ¿no? Entonces, en la gestión pública principalmente tenemos 4 tendencias que han ido evolucionando con el tiempo hasta la que actualmente es vigente. En los años 50 y 60, cuando pasamos de hablar de la administración a la gestión pública, encontramos el modelo burocrático o weberiano. Seguramente muchos de ustedes identifican a qué hacemos referencia cuando hablamos de un modelo burocrático, ¿no? Siempre han escuchado hablar de la palabra burocracia, ¿no? Pero para hacerlo más sencillo, ¿qué quiere decir? Es aquel gestión pública que está muy centrado en el cumplimiento estricto de la normativa legal. Son funcionarios públicos que se apegan tanto a la norma que no les preocupa si el servicio o el bien realmente es eficaz, realmente es eficiente, realmente se atiende al ciudadano. No les importa el fin, no les importa que el ciudadano sea atendido, sino les importa única y exclusivamente cumplir con, digamos, estrictamente los alcances de la norma. Y eso lo vuelve un modelo bastante ineficiente, bastante pesado. Es, por ejemplo, cuando comúnmente nosotros cuando queremos hacer un trámite, iniciar una solicitud en una institución pública, nos quejamos y decimos, no, pero es que el funcionario me ha observado porque no he cumplido uno de 10 requisitos o porque dentro de mi expediente de repente por deforma no está bien o de repente me olvidé de anexar por ahí un apartado, ¿no? O sea, cosas de forma que no son trascendentales para el procedimiento, pero que el funcionario público está completamente cerrado en cumplir a la perfección, ¿no? Ese modelo burocrático que parece que en algunas entidades todavía tenemos por ahí rezagos, ¿por qué no hay que decir las cosas como son? Se fue dejando en el pasado. Se fue dejando en el pasado para entrar a inicio de los 90 en un modelo post-burocrático. Allí los funcionarios públicos ya no se centran en el apego irrestricto a las normas, sino más en captar el espíritu de las normas, ¿no? Allí nace lo que conocemos como la interpretación de las normas, ¿no? Como el análisis que se hace al marco legal que regula los procedimientos, pero de una manera más amplia, no tan cerrada. Entonces, ahí ya no pensamos solamente
en el proceso, en el marco legal, si no empezamos a ver al ciudadano como el objeto o como el sentido de la gestión pública. ¿Por qué existe un Estado? ¿Por qué existe un problema público? ¿Por qué existen instituciones públicas? ¿Por qué? Porque necesitamos atender servicios y bienes que requieren el ciudadano, que requieren los ciudadanos. Y empezamos a cambiar esa manera de pensar. Luego tenemos ya estas tendencias más modernas, una más moderna que la otra, que es conocido como el modelo de la nueva gestión pública. Ahí incluso empezamos a evolucionar en un punto en el que empezamos a mirar al sector privado. Siempre debemos tener en cuenta que, a diferencia del sector público, el sector privado siempre se ha visto como un área más eficiente, donde existe menos burocracia, donde existe menos corrupción, donde tú, a diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando tú, tomando el ejemplo que hemos tomado hace un ratito, valga la redundancia, de la salud pública. Yo, profesora, cuando me he atendido en una clínica privada, no importa, yo he pagado mi estancia, he pagado mi operación, pero realmente la calidad del servicio es distinta, ¿no? Tengo profesionales de la salud que se preocupan por mí, tengo un espacio físico de calidad, tengo una alimentación de calidad, tengo medicinas de calidad, y cuando yo voy a un hospital del MINSA o me atiendo por esa salud, realmente es un suplicio. Las citas me la programan cada 4 meses, no hay especialistas, tengo que esperar 4 horas para ser atendido, etcétera, etcétera, etcétera. No hay medicamentos, ¿no? Entonces, ese aparato estatal pesado, burocrático, extremadamente complejo, voltea a mirar al sector privado y dice, yo puedo tomar ciertos elementos de tu gestión que pueden ser útiles para mejorar la forma en cómo el Estado opera. Y así nace este nuevo modelo, o este modelo de la nueva gestión pública, ¿no? Crear valor público, ¿no? Este es un concepto muy interesante que debemos siempre tener presente. Y digamos que es una etapa media o es una etapa posterior, cuando hemos dejado atrás el modelo burocrático y posburocrático y ya empezamos a ver la gestión pública de manera diferente. Ahora, ¿en qué tendencia nos encontramos ahora, licenciada, docente? ¿Cómo estamos ahora en la gestión pública? Bueno, muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de la gestión por resultados, ¿no? Que es un concepto, es el concepto actual de la gestión pública. Es un concepto enfocado en evaluar el cumplimiento de las acciones. ¿Por qué? Porque en todos estos modelos anteriores, el ciclo de la gestión pública no tenía un componente de evaluación, no se evaluaban los resultados, simplemente nos limitábamos a ejecutar el bien o a prestar el servicio, pero no veíamos ni pensábamos más allá, ¿no? Entonces, esta gestión por resultados es un concepto y una tendencia relativamente moderna. Es una tendencia en la que nos centramos en las personas, nos centramos en el buen desempeño, fomentamos la capacitación de los funcionarios públicos, incluimos al ciudadano en el control y la vigilancia, lo hacemos parte de los procesos y abrimos la información para que el ciudadano pueda conocer y pueda también estar atento a los procedimientos que conllevan o que generan la provisión de un bien y de un servicio público. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro sobre las tendencias de gestión pública? Que en pocas palabras creo que le hemos sintetizado bastante bien para comprender cómo ha evolucionado la gestión pública en nuestro país y en general en los estados, en los demás estados. Todo bien, ¿verdad? Para pasar al otro apartado. Todo claro, perfecto, Luis Diego. Gracias por tu aporte. Entonces, una vez que hemos
definido qué es la gestión pública, una vez que hemos diferenciado la administración con la gestión pública, una vez que hemos comprendido cómo la gestión pública ha evolucionado a lo largo de los años y cuál es la tendencia que actualmente tenemos, que es la gestión por resultados, creo que ya estamos listos para poder repasar brevemente cuáles son los principios que rigen la gestión pública. Y voy a mencionarlos y a quedarme un poquito en alguno de ellos que me parecen un poco más trascendentales para el propósito de este curso. Además de legalidad, servicio al ciudadano. Por favor, que quede en todos el concepto y la idea de que la gestión pública está centrada en el ciudadano. El ciudadano es la razón de ser de la gestión pública. Es la luz al final del camino de la gestión pública y de todo el aparato constituido por las instituciones que comprenden la administración pública. A eso giramos, sobre eso estamos, y no solamente es nuestro objetivo, sino también involucramos al ciudadano en gran parte de los procesos de la gestión pública, ¿no? Participación y transparencia. Ya no cerramos al Estado y lo aislamos de la sociedad, ¿no? Más bien lo ponemos a la par, abrimos espacios para que los ciudadanos puedan controlar, puedan auditar, puedan ser parte de los procesos públicos. Y también existe un principio de inclusión y de equidad. ¿Qué quiere decir? Que la gestión pública empieza a incorporar un enfoque que incluye a las minorías, que incluye a los sectores menos favorecidos, que incluye a las personas con discapacidad, que incluye a las personas que por algún motivo u otro tienen menores oportunidades en el desarrollo de nuestra sociedad. No tenemos ese enfoque de que en el Estado todos los ciudadanos somos iguales, de que todos los ciudadanos merecemos una atención igual. A eso nos referimos cuando hablamos de inclusión y de equidad. Y por supuesto, de que la gestión pública tiene que estar bien organizada, bien integrada y sobre todo cooperante. ¿Por qué digo cooperante? Porque en los modelos anteriores, en el modelo burocrático weberiano, las instituciones públicas funcionaban de una manera muy aislada. Por ejemplo, en una entidad, vamos a poner un ejemplo de cualquier, vamos a empezar en la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y el Servicio Civil. Hace muchos años, antes de que se incorporara este componente de tecnología, antes de que pudiéramos tramitar un DNI virtual, un DNI en su página institucional, antes de que podamos hacer el pago en línea, mucho antes de todo eso, en el enfoque anterior, cuando tú ibas a hacer una renovación o un duplicado, por ahí, por favor, el audio de algún alumno que está... Ya, a ver, yo lo tengo. Ok, entonces, cuando hacíamos un procedimiento tan simple, ahora que es renovar o duplicar un documento nacional de identidad, antes era un proceso que tomaba mucho más tiempo del que toma hoy día, que era mucho más burocrático, mucho más complejo, incluso que se apegaba tanto a las normas y había tan poca comunicación entre áreas de una misma institución que podía pasar que una persona que iba a tramitar un duplicado o una renovación del documento nacional de identidad, la huella que se le tomaba o algún dato que se le tomaba era inexacto o era incorrecto y no se lo comunicaban al ciudadano. Esperaban que la persona llegara un mes después, 90 días después, para recoger supuestamente el documento nacional de identidad, para comunicarle que se había presentado un problema. Entonces, era una institución, como muchas otras, alejadas del verdadero fin de la gestión pública, que es brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz al ciudadano, ¿no? Entonces, todo ese modelo ha ido cambiando, ha ido variando, se ha incorporado la tecnología en la gestión pública, se ha incorporado la simplificación administrativa, de que los ciudadanos tenemos derecho a tener servicios públicos con uniformidad
de que los organismos para procesos y para trámites iguales pidan los mismos requisitos, ¿no? Cosas como esas en esos pequeños detalles nosotros podemos identificar cómo ha ido evolucionando la gestión pública. Ahora, cuando hablamos del marco administrativo de la gestión pública, que es un tema un poco, digamos, podemos entender que de repente un poco complejo, pero que el día de hoy yo no quiero complicarlos mucho. Simplemente quiero que ustedes se queden con las nociones principales, ¿no? Con lo más importante de lo que voy a comentar el día de hoy. Entonces, ¿cómo se organiza administrativamente la gestión pública? Yo les sugeriría, estimados alumnos, que en cuanto puedan, revisen este marco, sobre todo esta norma, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque acá podemos encontrar vamos a encontrar el marco administrativo principal de la gestión pública, que yo se lo voy a resumir ahora, pero que sería importante que ustedes lo puedan revisar mucho más a detalle. Entonces, la gestión pública administrativamente se divide en dos sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Profesora, ¿y cuáles son las diferencias entre los sistemas funcionales y los sistemas administrativos? ¿Cuántos son los sistemas funcionales y cuántos son los sistemas administrativos? ¿Los sistemas funcionales pueden cambiar o solamente pueden cambiar los sistemas administrativos? Van a surgir varias preguntas que ya más o menos me las imagino, pero a continuación se las voy a explicar de la misma forma que alguna vez me lo explicaron aquí. Cuando el Estado quiere atender un problema público, vamos a poner como ejemplo el COVID-19. El COVID-19, que nos tomó por sorpresa, se convirtió en un problema de salud pública y requirió en su momento la intervención pronta y oportuna del Estado. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, en el contexto del COVID, se aplicaron una serie de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son el conjunto de acciones, de procedimientos, de normas que están orientadas a resolver un problema público. Profesora, ¿y qué se hizo en el contexto del COVID y qué relación tiene con los sistemas funcionales? Bueno, se aplicaron una serie de políticas públicas para atender un problema de salud pública que es el COVID. ¿Cómo se hizo eso? A través de los sistemas funcionales. ¿Por qué? Porque los sistemas funcionales aseguran el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de una o de varias entidades del Estado. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el contexto del COVID, el Estado tuvo que pensar rápido, aplicar políticas públicas de diverso tipo y varias. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál fue? Una política que estuvo dirigida a la emisión de subsidios y a la emisión de bonos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que las personas no podían trabajar, que las personas habían perdido un trabajo, no tenían una fuente de ingresos y necesitaban solventar, sobre todo las personas más vulnerables. Entonces el Estado promulgó una serie de normas destinadas a subsidiar con una cierta cantidad de dinero a poblaciones o a un grupo de pobladores que cumplían ciertos requisitos, ¿no? ¿Esa fue una política pública? Sí. Otra política pública para los emprendedores. ¿Qué política pública se llevó a cabo? Reactiva Perú. Reactiva Perú fue un programa que estuvo destinado a brindarle una subvención a aquellos emprendedores con ciertos requisitos, estando destinados a poder cumplir con dos temas, ¿no? Con el tema de la gestión del personal y también con el tema de sus obligaciones contractuales hacia las entidades bancarias. Entonces, así como esa, existieron varias políticas públicas que se destinaron para cumplir o para afrontar un problema público. ¿Cómo se hizo eso? A través de un sistema funcional, ¿no? ¿Cuántos sistemas funcionales existen? Existen 33 sistemas funcionales. ¿Esos sistemas funcionales pueden cambiar a lo largo de los años? Sí, sí pueden cambiar, se pueden agregar
o se pueden suprimir de acuerdo a la decisión que tome el Poder Ejecutivo, y todo esto está regulado. ¿Está regulado dónde? Está regulado en el Decreto Supremo 097-2022. Acá nosotros vamos a poder encontrar no solamente cuáles son estos sistemas funcionales, sino también cuáles son sus entes rectores, ¿ya? Estos sistemas funcionales son de diverso tipo, ¿no? Por ejemplo, está el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, está el Sistema Nacional de Archivo, está el Sistema Nacional de Protección al Medio Ambiente. Existen diversos sistemas funcionales que están segregados por sectores, ¿no? Que se abocan al cumplimiento de las políticas públicas, en el que pueden participar uno o varias entidades del Estado. Y estas entidades del Estado pueden ser del gobierno nacional, pueden ser del gobierno regional o pueden ser del gobierno local. No solamente vamos digamos, a indicar que entidades de los ministerios o organismos autónomos pueden participar, no, sino que estos sistemas son transversales a los 3 niveles de gobierno. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna vez habían escuchado hablar de algún sistema funcional, de repente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil? ¿O con algún otro sistema? Sí, correcto. ¿Existen algunos sistemas más conocidos que otros? Correcto. Incluso hay algunos sistemas que de repente, personalmente yo no estoy tan familiarizada, pero yo estoy segura que si ustedes revisan este decreto supremo y conocen los nombres, por lo menos, de los sistemas funcionales, se van a dar cuenta que son varios y que están más relacionados de lo que ustedes creen con las áreas que podemos conocer dentro del sector público. Son varias y muy diversas. ¿Ya? Al finalizar esta sesión, los invito a revisarlo, de repente para compartirlo en la próxima clase. Ahora, antes que nos gane el tiempo, vamos a revisar rápidamente los sistemas administrativos. Sistemas administrativos, pero ¿qué diferencia hay entre sistemas administrativos y sistemas funcionales? ¿Se acuerdan que conversamos que los sistemas funcionales están referidos a asegurar o tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y que en este sistema o este conjunto, o estos sistemas, perdón, pueden participar diversas entidades del Estado de cualquier nivel de gobierno? Bueno, los sistemas administrativos han sido conceptuados para poder establecer la regulación de cómo se usan los recursos públicos en nuestro país. Ya está referido a la regulación de los recursos, los bienes públicos. Y a diferencia de los sistemas funcionales que literalmente no están establecidos en la ley orgánica, los sistemas administrativos sí están establecidos, los 11 que vemos acá, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, también conocida como LOPE. ¿Ya? Y lo vamos a revisar muy brevemente, simplemente para tener nociones, porque en las siguientes sesiones vamos a poder interiorizar en algunas más que en otras, ¿ya? Ahora, estos sistemas administrativos que regulan el uso de los recursos públicos en nuestro país son 11, y cada uno también tiene un ente rector. Por ejemplo, el Sistema Administrativo de Recursos Humanos tiene un ente rector. Este ente rector es Servir. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta entidad. Entonces, la gestión de recursos humanos, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, como su mismo nombre lo dice, está referido a la organización de las formas de contratación, de los funcionarios, del personal que labora en todas las instituciones públicas de nuestro país, ¿ya? Estos sistemas administrativos establecen las normas, las reglas de juego, los procedimientos. ¿Cómo es de que se va a administrar, dependiendo del tipo de sistema, el tema abordado? En el caso de los recursos humanos, ¿cómo se abordan los recursos humanos en las diferentes entidades públicas? Por ejemplo, vamos a pensar que la Autoridad Nacional del Agua va a convocar
a un proceso de contratación de personal. En el sector público existen diversas formas de contratación, diversas modalidades de contratación. Podemos contratar, o las entidades pueden contratar un proceso llamado CAS, ¿no? Un proceso 728. Incluso en el 728 pueden convocar procesos determinados o indeterminados, ¿no? Entonces, ¿cómo la entidad sabe qué procedimiento, qué normativa utilizar para convocar un procedimiento de selección de personal? ¿Cada entidad pública en nuestro país tiene un procedimiento diferente? No, está estandarizado. Está estandarizado para que todas las instituciones públicas tienen un mismo procedimiento cuando van a contratar personal. Por ejemplo, en el caso del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pero también tenemos otros sistemas administrativos. Por ejemplo, el sistema administrativo de abastecimiento, que está referido a la provisión de bienes, a la provisión de servicios, establece nuevamente los procedimientos, las reglas de juego que tienen que tener las instituciones públicas si es que requieren abastecerse de un bien o de un servicio, ¿no? También tenemos el sistema administrativo del presupuesto público. De los 11 sistemas, 6 de estos sistemas están o tienen como ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas. El Sistema Nacional de Abastecimiento, de Presupuesto Público, de Tesorería, de Contabilidad, está bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Existen otros, como el de Inversión Pública, Planeamiento Estratégico, Defensa Judicial del Estado. Por ejemplo, la Defensa Judicial del Estado está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Sistema Nacional de Control, ¿quién no ha escuchado hablar del Sistema Nacional de Control? ¿Por quién está regido el Sistema Nacional de Control? A ver, ¿quién me apoya en el chat? De repente el más conocido por ustedes. ¿Cómo se llama la entidad que tiene, o la entidad rectora del Sistema Nacional de Control en nuestro país? Correcto, la Contraloría General de la República. Y vamos a tener como último, pero no menos importante, sistema administrativo, la modernización de la gestión pública. ¿Quién está aquí? Es el ente rector del sistema administrativo de la gestión pública. A ver por ahí. Es una entidad que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Alguna idea? Ya, la presidencia del Consejo de Ministros, pero hay una entidad más específica dentro de la PCM, que es el ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Secretaría de la Gestión Pública. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, estimados alumnos? He pasado rapidísimo el tiempo. Para ya adentrarnos a la segunda parte de esta sesión, que es el Sistema de Modernización de la Gestión Pública y la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Está todo claro, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna consulta? ¿Desean que vaya más lento? No, todo está claro. Gracias, Ana Priscila. Gracias por tu aporte. Ok. Sigamos. Ya. Con esta revisión de los sistemas administrativos estaríamos culminando la primera parte, que son, la verdad, nociones bastante generales de la gestión pública, pero creo que hemos abordado lo principal, lo más importante, las pinceladas que sí o sí teníamos que conocer. Y ahora vamos a entrar a un sistema que, en honor a la verdad, creo que en la mayoría de cursos o diplomados de gestión pública es abordado de manera muy general. Es muy importante que podamos conocer qué es el sistema de modernización de la gestión pública. Y para poderlo conocer hay que repasar bastante brevemente cómo nace el sistema de modernización de la gestión pública. Primero, en el año 2000, a inicios de este siglo, se asigna la modernización de la gestión pública a la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y se crea la Dirección General de Gestión Pública. Es en el año 2000 donde empieza el Estado no solamente a interesarse, sino a regular y a reglamentar que la modernización de la gestión pública estaba a cargo de una entidad. Y eso, evidentemente, genera responsabilidades. Entonces, posteriormente, en el año 2002,
se promulga la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública para declarar o que declara al Estado peruano en proceso de modernización. Posteriormente, en el 2007, se promulga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también llamado LOPE, que declara que la modernización es uno de los 11 sistemas administrativos de la gestión pública, trascendental paso. Y en el 2012 se aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública, cuya acción y tarea principal, ¿qué va a ser? Formular, aprobar y publicar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Cuándo se aprueba esta política por primera vez en nuestro país? En el año 2013. Se publica por primera vez la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esa política que se aprueba en el 2013 no es la política que tenemos ahora vigente, porque la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que tenemos vigente ha sido publicada el año 2022, y está orientada al 2030. Bien, ya hemos repasado cómo nace el sistema de modernización, a qué entidad se le encarga, y cuándo, en qué año, por primera vez se publica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Ahora, ¿qué principios tiene el sistema administrativo de modernización de la gestión pública? Así como la gestión pública como tal está orientado al ciudadano, vuelvo a repetir que el ciudadano es la misión, el objetivo, el fin del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, está orientado a resultados. ¿Se acuerdan que las tendencias de gestión pública, la tendencia vigente actual se llama gestión por resultados? ¿Y qué significa gestión por resultados? Es una gestión enfocada en que se evalúe si la provisión de bienes y servicios realmente ha tenido una eficacia y ha cumplido las metas para la cual estaba formulada, ¿no? No importa si cumpliste o no cumpliste, lo que importa es que si ese bien o ese servicio público realmente tuvo un resultado en beneficio de ¿quién? En beneficio del ciudadano. El sistema administrativo de la modernización pública tiene también un principio de flexibilidad. Como lo indiqué, no es un sistema rígido, no es un sistema estricto, no es un sistema normativo, legal, ¿no? Que base todo su entender y su forma de ser únicamente en el cumplimiento irrestricto de las normas. No, es un sistema que busca que su marco legal, que sus procedimientos, si bien es cierto, están bien especificados, pero también son flexibles, se pueden reformular, se pueden modificar, dependiendo de si se consiguen o no los resultados esperados. El sistema administrativo de modernización de la gestión pública apuesta por la simplicidad, por eso incorpora la simplificación administrativa, ¿no? Necesitamos bienes y servicios que atiendan al ciudadano, pero de una forma rápida, de una forma eficiente. Necesitamos eliminar barreras burocráticas dentro del Estado. A eso apunta el sistema administrativo de la gestión pública. Como le indiqué, se aprobó en el año 2022 y es dentro del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública el corazón, el documento principal que va a guiar todos sus procedimientos. ¿Cuál es? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Ahora, acá vamos a empezar con los ejemplos. Cuando el Estado diseña e implementa una política pública, tiene como objetivo atender un problema público. Un problema público puede ser, hasta hace poco, el COVID, porque es un problema que afectó o sigue afectando a toda la comunidad. Otro problema público, la desnutrición infantil. Otro problema público. A ver, 2 ejemplos, por favor, alumnos, en la cajita de preguntas, en el chat,
y pueden indicarme 2 ejemplos de problemas públicos del día a día que tienen ustedes. Ya hemos hablado de la desnutrición infantil, del COVID. ¿Cuáles otros son los ejemplos de problemas públicos? Ya, la pobreza es un problema público, la inseguridad ciudadana es un problema público. La inseguridad creo que gana por goleada, es uno de los problemas públicos más álgidos en nuestro país, por las tasas de criminalidad, por el ejercicio de la violencia en el proceso o en el acto propio, sí, la educación, pero la educación como tal vendría a ser un problema público, Jessica. Por ejemplo, si yo te digo el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de nivel de educación básica regular, eso sería un problema público. Pero la educación como tal es más un sector de atención del Estado. Servicios básicos, claro, insuficiencia de servicios básicos es un problema público. Un problema dentro del sistema de salud podría ser el desabastecimiento de medicamentos, es un problema público. Y así, haciendo ese ejercicio, vamos a encontrar, nos quedamos hasta las 11 de la noche y no terminamos de enumerar todos los problemas públicos que tenemos. Pero ¿por qué quiero iniciar con esto? ¿Por qué? Porque la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se plantea un problema público, cualquiera que este sea, y se establecen causas directas y causas indirectas de este problema público. Y también, además de establecerse las causas, y para eso es muy útil esta metodología de árbol de problemas, establecer cuál es el problema, establecer las causas y establecer los efectos. ¿Qué me causa este problema en la población? Vamos a poner un ejemplo. Uno de los problemas que ha indicado de la inseguridad ciudadana, pero vamos a ser un poco más específicos, ¿ya? Podemos indicar un problema dentro de la inseguridad ciudadana como, el aumento de la tasa de secuestros en nuestro país. Cada vez existen más ciudadanos que denuncian ser víctimas de un secuestro al paso, o de extorsión. Ya, vamos a poner el ejemplo de secuestro, ¿no? Que es un problema, pues un problema público. Entonces, ¿qué lo causa? ¿Qué causa este problema público? ¿Qué causa que aumente el número de secuestros, de extorsiones en nuestro país? Podríamos decir que una de las causas es la deficiente gestión de personal de la Policía Nacional del Perú, que tenemos muy pocos policías para muchos ciudadanos. ¿Esa podría ser una causa? Podría ser una causa. Otra de las causas que podríamos decir que genera este problema público es que existe una deficiente infraestructura y logística del personal policial para atender este problema público. También podría ser una causa. Otra de las causas es de que existe, como bien lo dice Jaime, falta de presupuesto, deficiencia deficiencia, por ejemplo, para que un patrullero vaya a la zona del robo, a la zona del secuestro, no tienen gasolina, no tienen personal, el patrullero no funciona, está malogrado, ¿no? Entonces, esas deficiencias logísticas generan ese problema público. También podríamos decir que el hecho de tener que ir a la comisaría y esperar 4 horas para que te atiendan, para asentar una denuncia, de repente tener que poner tus recursos para trasladarte y hacer las diligencias, o sea, la barrera burocrática son un problema que generan el incremento de la tasa de secuestro y extorsiones en nuestro país, por supuesto. ¿Y cuáles son los efectos que genera el incremento de la tasa de secuestro y extorsiones en nuestro país? Yo les digo uno y ustedes me dicen otro. Por ejemplo, ¿qué genera que la inseguridad o que se incremente la tasa de secuestros y extorsiones en nuestro país? Primero, se genera un clima de inseguridad en los ciudadanos.
¿Por qué? Porque los ciudadanos ya no nos sentimos seguros, ya no nos sentimos cuidados por nuestra policía, tenemos que vivir siempre alerta, dejar de hacer cosas para, claro, tenemos miedo, ¿no? De repente ya no emprendemos, ya no colocamos un negocio porque yo sé que el día de mañana van a tocarme la puerta un extorsionador a pedirme un cupo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más genera, qué efectos tiene el incremento de secuestros y de extorsiones en nuestro país? ¿Algún otro efecto? ¿Alguna consecuencia? De repente alguno de ustedes que ha vivido un caso de cerca. En el día a día, ¿qué más genera este problema público? Falta de oportunidades. Bueno, en el caso, eso más sería para el ámbito de repente de educación. Claro, también te podría generar problemas de salud mental. De repente tú has vivido un secuestro, no has llevado una terapia porque el psicólogo de la posta no atendió, porque no te calificaron, porque no tenías cómo llegar a sesiones de terapia y te quedaste con un trauma, con un trastorno de ansiedad y no te puedes desempeñar bien en el trabajo porque tienes ataques de ansiedad, ¿no? Así, un problema público genera muchos efectos en la vida cotidiana de las personas y en general de la provisión de los bienes y servicios que atiende el Estado, ¿ya? No sé si le ha quedado claro, creo, bastante bien el árbol de problemas. Y así como hemos hecho el ejemplo con este problema público, podríamos hacer el ejercicio con otros problemas públicos, identificando sus causas y sus efectos, ¿no? Entonces, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene 4 objetivos, ¿no? Plantea políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas, tiene como objetivo mejorar la gestión interna en las entidades públicas, fomentar la mejora continua en el Estado y tener un gobierno abierto. Tiene principios, derechos humanos, continuidad, sostenibilidad ambiental, está orientado a resultados, ¿no? Resiliencia, que si bien son de repente conceptos teóricos, yo creo que es importante repasarlos para entender que es importante manejar los conceptos y los principios porque eso nos va a llevar a entender cómo funciona, para qué se hizo, para qué se formuló. ¿Es solamente una norma que se publicó? ¿Es solamente un papel escrito? No. Tiene una serie de principios que guían su accionar a lo largo de los años y que buscan generar un cambio frente a un estado actual, frente a un status quo, frente a una situación que actualmente genera deficiencia y genera molestia en los ciudadanos. La política de modernización de la gestión pública tiene ejes, que son estos que ustedes ven aquí, y tiene principios, ¿ya? Vamos a repasar rápidamente antes de pasar a los últimos 10 minutos con la evaluación para ver cuánto hemos aprendido el día de hoy, pero vamos repasando los ejes. ¿Cuáles son los ejes de la política de modernización de la gestión pública? Gobierno abierto. Gobierno abierto, una frase para entender ese concepto. Los ciudadanos son el eje de la gestión pública y los ciudadanos tienen el derecho de participar en los procedimientos públicos, en los procedimientos y las acciones ejecutadas por el aparato público. Segundo eje, gobierno electrónico. Se hace necesario incorporar los sistemas de la tecnología de la información en los procedimientos y en las acciones de la gestión pública. La gestión pública ha estado en la obligación de adaptarse a la nueva era tecnológica, a incorporar y a sistematizar los procedimientos, los trámites y la provisión de servicios, y por eso es que hablamos de un gobierno electrónico. Y también hablamos de la articulación interinstitucional. Ya saquémonos de la cabeza la idea de que cada institución tiene que trabajar por sus intereses, por sus objetivos de forma aislada. No, el Estado es uno solo, la administración pública es una sola, y entre diversas instituciones tienen que estar permanentemente en coordinación y en articulación para cumplir con el objetivo de modernizar la gestión pública.
y de atender los requerimientos de los ciudadanos. También tienen pilares la política de modernización de la gestión pública. ¿Cuáles son los pilares? Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, presupuesto por resultados, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, servicio civil meritocrático y un sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, que son conceptos que vamos a ir ejemplificando y vamos a ir ya desarrollando un poco más en las sesiones siguientes. Ahora, después de haber, miren lo que hoy día hemos tocado, hemos abordado, hemos aprendido. Hemos identificado primero qué es un Estado, qué elementos componen el Estado, cuáles son las formas del Estado, y a partir de ese concepto es que hemos entendido que el Estado, como el sistema político y social que regula la vida de los ciudadanos, está en la obligación de administrar bienes y servicios. Y a través de las instituciones públicas y privadas presta bienes y servicios que esas instituciones componen la administración pública. Pero esas instituciones ejecutan una serie de acciones y de actividades para cumplir sus metas, y eso hemos entendido como gestión pública. Hemos repasado ese concepto, hemos entendido cuáles son sus principios, hemos puesto ejemplos, luego hemos conocido cuál es el marco administrativo de la gestión pública, hemos entendido que los sistemas funcionales son el conjunto de acciones, de programas, de normas que están dirigidas a cumplir las políticas públicas, que son 33, y hemos entendido que los sistemas administrativos son 11 y que o cuyo objetivo es regular los recursos públicos del país. Que uno de los, o mejor dicho, el 11º sistema administrativo del Estado es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que busca que el fin de la gestión pública sea el ciudadano, y para eso ha publicado o tiene como pilar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que tiene 3 ejes: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Hasta ahí estamos claros. Pero dentro de la política de modernización de la gestión pública hay un concepto que yo considero que ustedes deben conocer, porque es muy importante para entender cuál es la visión que incorpora esta política, qué es lo que quiere cambiar en la gestión pública actual, esta política de modernización. ¿Y qué es? Es lograr una gestión por procesos, ¿no? Es un concepto, digamos, que está incorporado dentro de la política, bastante revisado, pero que en verdad a veces es muy poco entendido, pero que estoy segura que el día de hoy vamos a entender rápidamente. ¿Cuál es el objetivo de la gestión por procesos en la administración pública? Quiere lograr que las entidades brinden a los ciudadanos servicios más eficientes, logrando resultados que les sean beneficiosos. La gestión por procesos implica que dentro de una misma institución, una o más áreas que participen en la provisión de un bien o un servicio deben tener una gestión horizontal, como le vuelvo a comentar anteriormente. En una gestión pública moderna, diversas áreas de una misma entidad pública no trabajan de forma aislada, trabajan de forma concatenada, trabajan de forma interactiva, trabajan de forma armónica y cooperativa, ¿no? La gestión por procesos tiene una norma técnica, que es la implementación, la norma técnica número 01/2018 de la Secretaría de Gestión Pública, que se llama Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública. Les iba a dar un ejemplo de duplicado o renovación del DNI, pero les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Para entender a qué nos referimos cuando hablamos por gestión por resultados, y ahí cerramos para pasar a la evaluación del día de hoy. Vamos a pensar que yo soy una emprendedora que quiero poner una pastelería en la ciudad de Chiclayo. Y para yo colocar un emprendimiento, un local, una cafetería o cualquier tipo de negocio, yo necesito una licencia de funcionamiento.
¿Quién me expide la licencia de funcionamiento? A ver, ¿quién me dice? En una ciudad, en un distrito, ¿quién me expide la licencia? Correcto, la municipalidad distrital. Y yo como administrado, ¿cómo inicio este procedimiento, esta solicitud de licencia municipal, licencia de operación? Claro, lo gestiono, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo inicio una gestión en una institución pública? Con una solicitud, ¿correcto? Entonces yo redacto mi solicitud, la firmo, coloco mis datos, coloco el nombre de mi empresa y solicito que la municipalidad me emita una licencia de funcionamiento para tal giro del negocio. Ingreso mi solicitud. Pregunta, desde que yo ingreso mi solicitud en mesa de partes hasta que me emiten la licencia de funcionamiento, que vendría a ser un procedimiento para proveerme un servicio público, claro, tengo que cumplir una serie de requisitos. En una municipalidad, ¿dónde encuentro los requisitos, por ejemplo, para una licencia de funcionamiento? En un documento que se llama TUPAC, perfecto. Entonces yo tengo que revisar mi TUPAC o tengo que apersonarme a la municipalidad, al área de informes y decirle, señorita, joven, cuáles son los requisitos para tramitar una licencia de funcionamiento. Me van a decir su documento nacional de identidad, de repente la partida registral de su empresa, ¿no? Entre otros requisitos que de repente una revisión de defensa civil, ¿no? Un informe, un visto bueno de la sugerencia de defensa civil. Yo armo mi expediente, presento mi solicitud y esa solicitud de mesa de partes de la municipalidad lo derivan, ¿no? Lo derivan a una gerencia o a una subgerencia, dependiendo de si la municipalidad es más pequeña, es más grande, si es provincial, si es distrital, ¿no? No todas las municipalidades están organizadas de la misma manera. Pero ¿a qué voy? A que para que te emiten la licencia de funcionamiento solamente en el área de gestión documentaria lo revisan y te lo dan, no. Tiene que pasar por varias entidades, tienen que hacer informes, de repente tienen que hacer visitas a tu establecimiento, tienen que evaluar tu solicitud y dentro de la municipalidad hay varias áreas que están encargadas de evaluar esa solicitud. ¿Qué pasa si un área encuentra una observación que te impide obtener la licencia de funcionamiento y no la comunica? Se va a cumplir el plazo establecido por el TUPAC, no te van a responder, bueno, tú puedes apelar a silencio administrativo, pero finalmente no llegas a subsanar esa observación. Entonces, es importante que dentro de las sugerencias, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, haya una comunicación permanente, eficiente y oportuna para que el administrado obtenga un servicio público dentro de un plazo de tiempo lógico, razonable, y que finalmente el administrado sienta que el haber cumplido esos requisitos realmente tuvo una respuesta satisfactoria y logró su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, lograr la emisión de la licencia de funcionamiento. Entonces, ese es el principio que se sustenta la gestión por procesos. Que si bien es cierto, en una institución pública, para proveer un bien y un servicio, existen una serie de requisitos, existe un marco legal, pero dentro de las instituciones públicas tiene que haber procesos bien identificados. Por ejemplo, no pueden haber duplicidad de competencias, ¿no? Ser oportuno, ser eficiente, cumplir con los plazos, ¿no? Y eliminar barreras burocráticas. Bueno, yo creo que hasta ahora vamos bastante bien en el repaso de los conceptos que quería ver el día de hoy. Y antes que nos gane el tiempo, he preparado para ustedes, por favor, si pueden ingresar, yo voy acá a estar viendo. Es un Kahoot, que es una forma de poder repasar los conocimientos aprendidos. Por favor, hagan clic y únanse. Yo los voy a ir aceptando. Y cuando ya estén unidos la mayoría de participantes, vamos a empezar y vamos a responder 9 o 10 preguntas que
van a permitir medir los conocimientos del día de hoy. Me avisan cuando ya estén conectados. A ver, vamos a ver acá en la pantalla los nombres de las personas que están conectadas. Sí, Lorena. ¿Quería hacer uso de la palabra? ¿Pudieron entrar? A ver, un ratito para solucionar este problema, ¿ya? Creo que pide el PIN, licenciada, si puede dictarnos. Aquí lo he escrito, pero se está perdiendo entre los comentarios. Ya, el PIN es 992-3456. A ver, un ratito para poder entrar. Ay, a mí no me deja ingresar tampoco. A ver, un ratito. Ya, a ver, estoy ingresando. Un momento, un momento. Me avisan si pudieron ingresar. A ver. Voy a compartir pantalla. Me avisa si lo ven. Mm. Ya, ¿pudieron ingresar? ¿Están ingresando? 120, 28. Este es el que acabo de enviarles. ¿Están ingresando? Juliet, ya te veo en pantalla. ¿Quién más? Licenciada, no puedo ingresar. Licenciada, en tu celular. envíenos Sí. el link nuevamente, por favor. Ya, a ver. A ver, un ratito. Ya veo Gerardo, Juliet, ahí, en pantalla. Ahí está el link. A ver, lo he enviado por el chat. ¿Quién más? Somos como cerca de 40 personas en la sala. Esperamos un minuto más. La Ciela, ya estamos conectados. Anthony, a Pumaita, a Gali, Sonia, Juan Carlos, Luis, ya vamos varios, vamos. Vamos 11, 12. Buenas, ¿llamaron? ¿Lista? No, estamos haciendo la dinámica para repasar los aprendizajes del día de hoy. Bueno, creo que ya empezamos a nos dan el tiempo. A ver, vamos a llegar a 20, vamos 16. Jessica, Giovanna. Empezamos. A ver, ahora la verdad.
no es un elemento constitutivo del Estado? ¿Cuál no es un elemento constitutivo del Estado? Bien, la legitimidad, correcto. La legitimidad no es un elemento constitutivo del Estado. El territorio, el poder, la soberanía, sí lo es. Nos estamos olvidando de uno también. ¿Cuál es ese elemento que hemos colocado acá? La población. Vamos al siguiente. ¿Listos? Ana Priscila, vas liderando el podio. Vamos con el segundo. Instituciones y organismos públicos o privados que brindan un servicio público. ¿A qué nos estamos refiriendo? Gestión pública, administración pública o políticas públicas. Instituciones y organismos públicos o privados que brindan un servicio público. Está ahí mirándonos la respuesta. Correcto. Administración pública. Administración pública es el conjunto de instituciones y organismos públicos o privados que brindan un servicio, y el conjunto de acciones que realizan esas instituciones para el cumplimiento de las metas es gestión pública. ¿Y políticas públicas qué es? El conjunto de acciones, procedimientos y marco normativo que realiza el Estado para dar respuesta o enfrentar un problema público. A ver, ¿quién está liderando? Magali, Tomás, La Ciela y Apumaita van liderando la evaluación de hoy. Tercera pregunta. El modelo burocrático plantea una gestión por procesos centrado en la eficiencia del servicio o bien prestado. ¿Verdadero o falso? Modelo burocrático, modelo weberiano. El primero que repasamos. ¿Está centrado en la eficiencia del servicio del bien prestado? ¿Verdadero o falso? Correcto, falso, falso. ¿Por qué? Porque el modelo burocrático o weberiano está centrado ¿en qué? Está centrado en el apego irrestricto del marco normativo de los servicios públicos, ¿no? No se centra en la persona, se centra solamente en los procedimientos y en el marco legal. A ver, La Ciela, Apumaita y Magali van liderando. Sigamos. ¿Qué tendencia en la gestión pública es la que actualmente tiene vigencia? Está fácil esa pregunta. ¿Qué tendencia? ¿Qué tendencia? ¿Modelo burocrático? Nueva gestión pública, modelo burocrático. ¿Cuál es la tendencia que actualmente está vigente? La que rige nuestra gestión pública actual. Correcto, gestión por resultados. ¿Por ahí algunos se equivocaron con la nueva gestión pública? No, si bien es cierto, es una tendencia moderna, ya ha sido dejada de lado por la gestión por resultados. Vamos con la quinta pregunta. ¿No es un principio de la gestión pública? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es un principio de la gestión pública? Cuatro opciones. Una de ellas no es un principio de la gestión pública. Correcto, la ilegalidad. La ilegalidad no es un principio. La inclusión y la equidad, sí, porque incorpora a sectores minoritarios. La participación y la transparencia, sí, porque incorpora al ciudadano en el control de los procedimientos. La competencia, también, porque cada institución tiene delimitados sus competencias y sus funciones. Sigamos, las últimas dos. Los sistemas funcionales están regulados por el Decreto Supremo 097/2022 PCM. ¿Se acuerdan que revisamos una norma? ¿Será esa? ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos sistemas funcionales habíamos repasado que existen? 33. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas funcionales? Correcto, están regulados por el Decreto Supremo 097. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas funcionales? Cumplir las políticas
públicas. Penúltima y nos vamos. No es un sistema administrativo del Estado. Miren bien, porque por ahí de repente se pueden equivocar. ¿Cuál no es un sistema administrativo del Estado? No es. 4 opciones, revisen bien, lean bien, porque ahí se les puede escapar una palabra. Correcto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres no es un sistema administrativo, sino es un sistema funcional. El Sistema Nacional de Archivo es un sistema funcional. Los dos restantes son sistemas administrativos. La última pregunta. En el año 2011 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Verdadero o falso? Por ahí repasamos los antecedentes y indicamos en qué año se publica y se aprueba y se publica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿En el 2011? ¿2010? ¿2013? Falso, en el 2013. Bueno, creo que ha sido de mucha utilidad, estimados alumnos. En verdad ha sido una sesión bastante aleccionadora para mí. Tenemos, como podio, antes de irnos ahí, ¿quién fue el... A ver, para felicitar a los alumnos, felicitamos a Diego, a Magali y también a Gaby y Jessica, que hicieron un excelente trabajo el día de hoy. Conmigo será hasta el día miércoles, que repasaremos una importante sesión también y seguiremos aprendiendo conceptos y nociones importantes sobre la gestión pública. Gracias, hasta el miércoles. Buenas noches.